Densidad del líquido sobre densidad del agua a 20 grados. Gravedad, vamos a tener el peso específico del líquido sobre el peso específico del agua a 20 grados. Por eso que dependiendo de las unidades, la gravedad específica es igual a la relación, sería la relación del peso específico. Por lo que aquí hablamos en unidades de fuerza. Y aquí no tiene unidades, ¿no? Adimensional. Bien. Viscosidad, sabemos que es la resistencia del fluido al fluir, para fluir. Relaciona el esfuerzo cortante sobre la velocidad de deformación, la presión de vapor, ya la sabemos, que va a ser función de presión y temperatura, principalmente. Y si hablamos de mezcla, va a ser función de la composición, temperatura. Bien, otra propiedad importante es la tensión superficial. Dice, la tensión superficial actúa sobre el plano de una superficie en forma normal a la superficie. Entonces, si tenemos y es la misma en todos los puntos. Dice, el efecto es reducir la superficie de un cuerpo libre de un líquido a un mínimo, ¿no? Entonces, lo asociamos mayormente a la formación de las gotas, ¿no? Entonces, aquí tenemos algunas figuras donde se puede ver el efecto de la tensión superficial. Aquí tenemos el caño, ¿no? Y está cayendo el agua, sale el agua, pero la gota no es circular, esférica, sino se deforma, de esta forma, ¿no? Entonces, la tensión superficial hace que tenga esta forma. Entonces, cuando está saliendo, la forma de la gota va a ser más esférica, ¿no? Mientras va aumentando el agua, aquí hay
fuerzas normales, ¿no? Para formar esta superficie, se contrapone contra la fuerza o contra el peso, ¿no? Entonces, mientras va aumentando el agua está tratando de, en sí está aumentando, se está creando superficie, ¿no? Lo ideal es que sea reducida, ¿no? Pero como está aumentando, está empleando energía para crear más superficie y evitar que se rompa. Pero llega un momento en que el peso es mayor y la gota cae, ¿no? Se ve en los caños, especialmente en tuberías de diámetro pequeño, capilares sobre todo, ¿no? Y aquí tenemos es agua, leche, gotas de leche que caen en agua, ¿no? Entonces tienen agua acá y es una gota de leche que cae sobre el agua, irrumpe. El agua es de alguna manera un poco más, la leche es más oleosa, ¿no? Y va a separar el agua, ¿no? Y miren, tanta energía que se descarga, ¿no? Para que al momento de caer la gota llegue a formar esta como un tipo de corona ahí. Agua sobre metal, ¿no? Aquí tenemos una pieza metálica sobre la cual cae agua, ¿no? Entonces el agua forma, por su tensión superficial, forma este tipo de, como un plano, como una burbuja de agua ahí, ¿no? Y si yo empiezo, aquí la pieza de metal está estática, ¿no? Y el agua sigue cayendo, y si yo empiezo a mover el tubo metálico, entonces forma esto, como un plano más o menos esférico, ¿no? Es simplemente por la tensión superficial que tiene el agua, ¿no? Que trata de todas maneras de minimizar el área. Es cómo se forman las gotas. Aquí tenemos el efecto de mercurio en agua caliente, ¿no? El mercurio no se mezcla con agua y cuando hay un gradiente de temperatura, el mercurio empieza a formar este tipo de aros, ¿no? Y no es estacionario, sino están como en movimiento, ¿no? Entonces, aquí vemos el efecto de temperatura, el efecto del movimiento y aquí simplemente la naturaleza de las sustancias, ¿no? Entonces, esto es importante, sobre todo cuando estamos trabajando con, digamos, bueno, aquí en las aplicaciones lo dicen, ¿no? Pueden causar serios errores a escala hidráulica a través de los efectos capilares, ¿no? Si tenemos una tubería recta, tenemos puntos de toma
para medir la presión. Entonces, estos efectos capilares, si no se corrigen, si no se toman en cuenta, pueden dar medidas de presión erróneas. Entonces, porque primero, los tubos son pequeños, hay un efecto de capilaridad, ¿no? El agua va a empezar a subir, pero también aquí va a formar el menisco. Puede ser de este tipo o puede ser de este tipo, dependiendo de la naturaleza del fluido, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta cuando se diseñan los sistemas. Entonces, bien. Bueno, y aquí vemos la tensión superficial y el efecto de capilaridad. Entonces, aquí tenemos un fluido, aquí un pequeño capilar y esta es la altura que está hasta aquí. Cuánto asciende el fluido, y aquí tenemos la tensión superficial. ¿No? Entonces, podemos relacionar esto a las presiones, ¿no? Entonces, aquí tenemos, sea esto agua y esto aire. Tenemos el diámetro de 2R y podemos relacionar con las presiones para saber sobre todo cuánto es la altura por capilaridad. Podemos, aquí hay una interfase, si consideramos acá 1, en la interfase 2 y 3 puntos. El punto 1 desde el centro por encima del menisco, punto 2 por debajo del menisco y punto 3 en la base del líquido. Podemos hacer un balance de presiones aquí. Presión 1, vamos a tener una presión 2 y una presión 3. Presión 1, tenemos presión
del aire, y como está abierto, sería la presión atmosférica. La presión 2 tenemos la presión atmosférica menos el cambio de presión por efecto de la tensión superficial. Y la presión 3 va a ser igual si consideramos que es un continuo, y está en el mismo nivel. Y aquí también tenemos presión atmosférica, entonces podríamos decir que la presión 3 es aproximadamente a la presión atmosférica. Ya. Entonces, un ratito, presión 2, a ver, esto vamos a corregir. Presión 2 con respecto a presión 3 va a ser igual a presión 3 menos sería gamma por altura, ¿no? Altura va a ser esta de acá. Gravedad por altura. Ya. Entonces, ¿qué nos falta? Sabemos que presión 3 es presión 2 es igual a presión atmosférica menos gamma altura. Presión 1 es presión atmosférica y nos falta relacionar aquí. La presión, el cambio de presión por efecto de la va a estar dado
Va a estar dado por presión interior, que sería 2 menos P1 igual a 2 veces la fuerza o la tensión superficial por la curvatura media de la superficie, ¿no? Donde es igual, en forma general, a 1/2 la relación de radios. En este caso, R1 sería igual a R2 entonces vamos a tener que H va a ser igual a 1/2 2R igual a 1 sobre R. Ahora, ¿qué nos falta? Ya estamos aquí. Y si hacemos el análisis de fuerzas, aquí vamos a ver esta es la fuerza debido a la tensión superficial. Y podemos hallar los componentes. ¿Qué nos falta? Nos falta H, ¿no? Aquí tenemos esto. Y realizando un balance, vamos a tener balance de fuerzas, vamos a tener la componente de la fuerza de tensión superficial va a ser sigma por el coseno de teta. Entonces, vamos a tener aquí dos pi
R por sigma coseno de teta va a ser igual a la densidad gravedad por el volumen que sería H pi R al cuadrado, y aquí tenemos que H va a ser igual a pi como pi a, vamos a tener 2 sigma coseno de teta sobre gravedad, densidad y R, que vendría a ser esto. Ahora tenemos que introducir acá en las presiones. Va a ser igual presión atmosférica menos gamma H 2 sigma coseno de teta sobre gravedad, densidad R. Esto es densidad, gravedad. Gravedad con gravedad se va. Densidad con densidad. Tenemos menos 2 sigma coseno de teta sobre R. Ya, ahora hay que relacionar con esto. Ya. Entonces, presión delta P sería, este es igual a P sub 2. Entonces, delta atmósfera menos P sub 2 va a ser igual a 2 gamma coseno de teta sobre R. Y esto, a ver, hay que relacionar con esto de aquí. Allá. Ya. Entonces, presión sub 2 es igual a presión atmosférica menos gamma H y presión sub 2 menos presión sub 1. Y presión sub 1, entonces 2GH es igual que este de acá, R. 2 gamma R sobre R. Ya. Ya. Entonces, H aquí se obtiene por un balance de fuerzas, ¿sí? Balance de fuerzas de tensión superficial con balance del peso, ¿no? Del peso del esto. Y aquí estamos
conociendo las presiones en estos puntos, tenemos que llegar a similares. O sea, son dos maneras de analizar la altura de capilaridad, ¿no? Haciendo un balance de presiones como este tipo y el otro balance debido a la fuerza por efecto de la tensión superficial. Aquí el coseno vendría de la parte de la curvatura, que es el término que está calculado de alguna manera en un medio, ¿no? Acá. Pero que si lo hacemos geométricamente, aquí vamos a tener una expresión de seno de beta, y aquí 1 sobre R1, 1 sobre R2. Entonces aquí lo han aproximado a un medio en la ecuación de Young-Laplace. Entonces, con esta forma te dicen, nos interesa saber esto. Puedes hacerlo aplicando el balance de fuerzas o haciendo un balance de presión. Ahora, bueno, aquí son tipos de meniscos que se forman, ¿no? Aquí sería un líquido que se moja, ¿sí? Y aquí que no se moja, ¿no? En cuanto a, tenemos otro tipo de configuraciones, por ejemplo en esferas. Entonces podemos hacer un corte y evaluar en estas dos zonas. Aquí tenemos el radio, aquí tenemos la presión exterior y aquí la presión interior. La tensión superficial no, bueno, se ve acá a lo largo de la superficie y es una fuerza que se localiza sobre esta línea punteada, ¿no? Aquí. Entonces recuerden que si hacemos un balance de presiones, aquí vamos a tener presión por área va a ser la diferencia de fuerzas y esa tiene que estar balanceada con la fuerza debido a la tensión superficial. Entonces tendríamos presión interna por el área externa más la fuerza, la tensión superficial sobre pi r. Entonces recuerden que tensión superficial está dado en unidades de fuerza por metro lineal. Entonces de aquí menos P sub 0 va a estar balanceado por la tensión superficial, la fuerza de tensión superficial
y el delta P en la esfera va a estar dado por ese tipo. Aplicando la ecuación anterior, que era delta P 2 sigma H, entonces aquí R1 es igual a R2. También cuando tenemos, por ejemplo, el caño y está cayendo agua, vamos a ver que se forma este tipo, y de cuando en cuando aparecen este tipo de formaciones, dependiendo de la velocidad. Entonces esto se puede analizar también como cilindro, y haciendo un corte vamos a tener ese tipo. Tenemos la presión exterior, la presión interior, y aquí sobre esta superficie, este plano, la tensión superficial y la fuerza en este sentido. En estos dos planos. Realizando un balance vamos a tener por 2R, bueno, llamando delta Z esto, la altura, delta Z igual a presión exterior 2R delta Z más 2 sigma delta Z. Esto y esto. P1 menos P interior menos exterior va a ser igual a 2 sigma delta Z, y delta P va a ser igual sigma R para cilindro con formaciones tipo cilindros. Ya. Bien. Y es en cuanto a tensión superficial. A nivel macroscópico, la tensión superficial no es muy importante para nosotros, salvo que estemos evaluando instrumentos. Otras propiedades, bueno, ya saben, velocidad, flujo másico, flujo volumétrico. Bien. Algunos campos de velocidad que se pueden verificar. Estos son estudios que se hacen donde se pueden ver el perfil de velocidades, considerando que esta es una línea de corriente. Tenemos flujo alrededor de un círculo o de una esfera, ¿no? Tenemos, se muestran las líneas de corriente de un colorante en un medio de agua que fluyen a través de un plano. Entonces aquí tenemos el plano de vidrio, ¿no?
donde están entrando agua con el colorante a una distancia de 1 milímetro, ¿no? Y ven este perfil uniforme. El fluido llega y choca con la esfera y se forma este perfil de velocidades. Entonces aquí se ven zonas, ¿no? Como el fluido está yendo a una velocidad determinada, choca con la superficie de la esfera y el fluido es frenado abruptamente, ¿no? Y eso se conoce como un punto de estancamiento. Y el fluido rodea a la esfera. Entonces, vemos que la formación de líneas de corriente es uniforme, pero hay una diferencia, ¿no? Dependiendo del ángulo, digamos, esto es 0 a 90 grados, aquí, la distancia entre las líneas de corriente es más corta y luego, pasando, tiene otro comportamiento. Si bien aquí encontramos un punto de estancamiento, en la parte de atrás lo que sucede es presenta lo que se llama separaciones de fase, o sea, el fluido tiende a separarse un poco más de la superficie de la esfera, ¿no? Formando este tipo de comportamiento. La diferencia de esto, tengan en cuenta de que aquí hay una presión, ¿no? Digamos, esto sería presión aquí en pi teta, o en pi 90 grados, ¿no? Pi medios, o en pi. Y aquí sería en pi en 270 más o menos, ¿no? Es diferente. Y aquí en 180 también hay otra presión. Entonces, velocidad cero, algo pasó con la presión, de repente la presión aumentó, si no hay otro efecto, y aquí vuelve a ganar velocidad, ¿no? Pero hay una separación de fase, ¿no? Esto, evaluando una línea de corriente, se puede entender en cuanto a transferencia de energía con la ecuación de Bernoulli, ¿no? Con la ecuación de Bernoulli. Este es otro tipo de... Bueno, o sea, recordar que si hablamos de creeping flow, hablamos de fluidos con números de Reynolds pequeños. Aquí tenemos el perfil de un ala de avión. Es un plano simétrico que tiene esta forma, ovalada. Dice flujo en un agua de túnel, en túnel de agua, mejor dicho, en un túnel de agua, y está viajando con un Reynolds de 7000, ¿no? Entonces, lo que se quiere ver es el perfil de velocidades, cuál es el perfil de velocidades alrededor del ala. Entonces, ven el punto de estancamiento aquí en la nariz del ala, y aquí la separación de fases, ¿no? Del fluido.
en zonas lejanas, ¿no? Lo que ocurre en zonas cercanas aquí hay una variación en la distancia y el perfil de velocidades, pero en una zona ya lejana prácticamente el fluido no nota la existencia del ala. Entonces, si nosotros queremos diseñar el ala, nos interesa evaluarlo aquí. Cómo está variando la presión, la velocidad, el esfuerzo cortante en esta zona. Porque aquí no ocurre nada, no hay una variación. Este es otro. Tenemos un plano inclinado, que es este, que dice más o menos 20 grados. Y el fluido viene y ocurre esta formación de perfil de velocidades. Ocurre una separación. Aquí, por ejemplo, en esta zona, el Reynolds, al cual se ha evaluado acá, es alto, 10.000. El ángulo, 20 grados de incidencia. Y como es bastante turbulento, entonces ocurre una separación del fluido, ¿no? Lo que aquí no se ve, la separación no es tan turbulenta, se ve acá, pero no en esta magnitud. Tipo vórtex. Aquí tenemos lo que se llama anillos de humo, donde se forman vórtex, estos vórtex que parecen del huracán. Dice, es la salida del humo de un tubo a un Reynolds de 10.000, ¿no? Se forma este tipo de perfiles. Otro, aquí tenemos un sistema donde aquí, este es un filamento metálico. A ver dónde está. Este alambre a lo largo del orificio. Entonces, aire está pasando y cómo provocamos eso es por efecto de un péndulo o el impacto de un péndulo, ¿no? Entonces, a veces pueden hacer, si tienen aire que está pasando a través de este filamento y luego hay un golpe, ¿no? Un golpe y va a provocar la formación de estos perfiles de velocidades, ¿no? Entonces, por la forma que tiene, le llaman como las ancas de las ranas, como un salto de rana, ¿no? Y se forma este tipo. El Reynolds es de 1600. Aquí tenemos otro estudio de un ala que tiene una inclinación diferente a la que se vio anteriormente. Hay un ángulo de inclinación y vemos cómo se forman los perfiles de
velocidades. El Reynolds es de 10.000. Y aquí se llaman lo que se llaman los trailing vortex. Esto no se ve en la superficie anterior, ¿no? Que no tenía este ángulo de inclinación. Ahí tenemos inestabilidad que se puede ver en los perfiles. Tenemos un cigarrillo y el humo. ¿Cómo se forma el humo? Formando lo que se llama esta pluma. Sin embargo, llega un momento en que se forma esta otra pluma o este otro recorrido, producto de la inestabilidad, ¿no? del fluido. Aquí tenemos una superficie de cobre, un plato de cobre caliente. Esto lo pueden observar cuando se produce el calentamiento del agua, por ejemplo, ¿no? Este tipo de formaciones tipo hongo, cómo se va formando estos perfiles. Y dices, esto se hace visible gracias a una técnica electroquímica usando el Thymol Blue, ¿no? Pero es como aquí ya tiene un efecto convectivo también, ¿no? Aquí tenemos dos cilindros concéntricos rotando y el perfil del fluido que se forma. Entonces, dependiendo de la velocidad, inicialmente las ondas son de este tipo que se forman, ¿no? Y aquí tenemos pequeñas formaciones, ¿no? Aumentamos la velocidad y aquí ya se forman estos tipos vórtex aquí. Ya. La turbulencia, aquí tenemos un plato, ¿no? Una pared plana. Y vemos el perfil turbulento, pero aquí es sobre todo, dice, el efecto de pequeñas gotas de aceite que se han introducido en el medio. Y se forman este perfil. Y aquí un jet, ¿no? Puede ser un caño bastante angosto y miren cómo se forma los perfiles bastante asimétricos, ¿no? Entonces aquí tenemos el efecto de la bastante angosto de la tubería o del tubo, ¿no? Los efectos de la presión externa y el peso y la velocidad también. Una gota, una burbuja, ¿no?
en un fluido newtoniano, ¿no? En el otro caso era fluido que iba de izquierda a derecha y aquí sería de abajo para arriba y la gota estaría subiendo. Y el fluido es newtoniano. Entonces aquí, bueno, nos describe las condiciones del experimento. Y en un fluido no newtoniano, la deformación de la gota, los perfiles de las líneas de corriente. Igual tenemos los puntos de estancamiento y la separación de fase cuando está en contacto con la otra superficie. Y aquí este es un yate y este es el perfil que describe sobre el agua, ¿no? Entonces ven lo que se forma, las plumas de agua turbulenta, pero dice que estas ondas llegan a formar un ángulo de 19.5, ¿no? Y eso lo han comprobado, ¿no? ¿No? De acuerdo con la teoría. ¿Qué más? Y por efecto de convección natural, ¿no? Efecto de temperatura. ¿Se acuerdan cuando hemos estudiado la temperatura, plato caliente y cómo el fluido, o los perfiles de temperatura? Y aquí tenemos los perfiles de velocidad por efecto del cambio de temperatura. Líneas de corriente en efecto convectivo en cilindros concéntricos, ¿no? Cómo se forma. Y esto es interesante, dice flujo supersónico a través de un orificio circular, ¿no? Dice, el aire pasa a través de un agujero de 5 centímetros y en una presión bastante baja, ¿no? Y se forman estos perfiles, que son ordenados, simétricos, ¿no? Mientras que aquí y hablamos de un efecto supersónico, ¿no? Cómo se va deformando el perfil de velocidades, ¿no? Entonces, esto es importante en aerodinámica. Imagínense en las alas de los aviones, se van formando estos perfiles de velocidades y cuando pasa de subsónico a supersónico, hay un gran cambio de energía, ¿no? Entonces siempre recuerden que estos cambios va a haber un cambio en velocidad, cambio en presión, cambio en los esfuerzos cortantes, ¿no? Todos los tipos de energía, ¿no? Y esos efectos van a tener un efecto en las alas de los aviones, en las cámaras, etcétera. Bien, es bastante interesante.
y sobre todo las condiciones controladas de experimentación que se requieren para lograr estos perfiles, verlos, y el siguiente paso es modelarlos, ¿no?, con las ecuaciones que nosotros conocemos. Bien, ¿alguna pregunta? Uh-huh. Claro, o sea, aquí no es en cambio de fase una separación de fase. ¿Ya? Entonces, si agrandamos un poco esto, ya tenemos el ala aquí, ¿ya?, que puede ser simétrica. La velocidad viene acá, ¿no es cierto? Punto de estancamiento, lo que hace es diverge el flujo, ¿no? Parte va arriba y va a recorrer cerca a la superficie del ala, ¿sí? Arriba y abajo. ¿Ya? No, todavía no. Está recorriendo, o sea, el fluido está viajando así, ¿no? Es una línea de corriente. Idealmente uno esperaría que haga esto, ¿sí? ¿Sí? Idealmente, ¿no? Así como llega acá, va a recorrer esto, ¿no? Pero eso no es lo que ocurre. Lo que ocurre es que aquí, si tenemos esta, digamos, el fluido, y de aquí se separa, se va separando, ¿no? Y aquí, en esta separación de fase, se va creando puntos de turbulencia, ¿ya? Es lo que le llaman el trailing edge. Entonces, no, a pesar, inclusive cuando es simétrico, no ocurre lo que idealmente esperamos, ¿no?, que el fluido se recupere, ¿ya?, que no ocurre esta separación de fase. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Entonces, como les digo, recordar que aquí, si analizamos Bernoulli, va a haber una velocidad, energía cinética, delta P, va a haber esfuerzo cortante, ¿qué más? Velocidad y gravedad, por así decirlo, ¿no?, que es el otro. Aquí la velocidad es cero, entonces lo que la energía cinética pierde la va a ganar estos otros componentes, ¿no? Y de repente, al aumentar la presión, algo pasa en el perfil de velocidades, ¿no? Y aquí también, ¿no? Y aquí ya no tienes velocidad cero, a pesar de que está en un punto sobre la superficie, pero tienes un poco más de turbulencia cero, que provoca que la velocidad se separe de la superficie, lo que llaman una separación de fase o de la superficie, ¿no?, un punto de separación ahí, ¿no? Entonces, y claro, hay un cambio de energía. Y recuerda que si hay este tipo de movimiento, estamos hablando también de rotación, ¿no? Y de repente ahí se crea vacíos, ¿no? Entonces, aquí, en este punto, a pesar de que es simétrico, uno diría, bueno, si el ala es pequeña, puedo decir que esta presión es igual a esta, pero no ocurre eso, ¿no? Aquí hay una presión casi de vacío, bastante baja, comparado con esta. Entonces, si aquí hay poca presión, alguien está ganando, ¿no? Puede ser la velocidad, ¿no?, o el esfuerzo cortante. Por eso es que los aviones vuelan, ¿no? Tienes una velocidad alta, provocas esta bifurcación,
y necesita llegar a una velocidad determinada para crear un vacío acá, ¿no? Y como hay vacío, es como un efecto de succión, ¿no? Y es que el avión despega, ¿no? ¿Sí? Entonces, si sabes que esos efectos favorecen, digamos, la velocidad del avión, tú tratas de minimizar otras cosas, ¿no? Dices, yo quiero que toda la energía cinética se traduzca en una caída de presión aquí de tal manera que el despegue sea más rápido y tenga toda la energía que yo pongo acá, la utilice acá, ¿no? Pero tienes este otro efecto, el de fricción, y eso va a depender de la superficie, ¿sí? Y aquí es donde entra la parte del delta, ¿cómo es? La capa límite viscosa, ¿no? ¿Qué está pasando acá, no? ¿Qué material yo debo tener? ¿De qué manera debo construir esto? La forma para que el efecto de fricción sea pequeño y no pierda la energía acá, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso sería, ¿no? Ya. Bien, entonces, el día, ¿qué nos falta? El día martes continuamos con estática de fluidos, ahí vamos a hablar sobre la Pascal, la ley de Pascal, ya hemos hablado de caídas de presión, ¿no? Manómetros diferenciales, pero también vamos a tocar otro tema que es importante, la distribución de presiones en superficies sumergidas, ¿no? Sobre todo si hablamos de tanques, esclusas ya a nivel, no tuberías, sino sistemas bastante grandes, represas, por ejemplo. ¿Cómo se calcula la distribución de presiones acá? Eso vamos a tocar y con eso cerramos la parte de estática para entrar a dinámica de fluidos. ¿Ok? Entonces, si no hay sobre la... Bueno, ya discutiremos el martes. ¿Ya? Entonces, nos vemos el día martes. Cuídese, profesora, muchas gracias. Igual, cuídense.